y me recuerdo que el licenciado Aispun decía que eh, la teoría del diseño inteligente está sobradamente sustentada. Y me gustó esa expresión, sobradamente sustentada. Y entonces ahora lo que queremos hacer en los próximos minutos es mirar un pequeño detalle, pero me parece a mí bastante importante, como decía Ana María, mucho de la argumentación para la evolución se supone que viene del registro fósil, y vamos a ver si eso es cierto o si lo que vemos en el registro fósil es parte de eso que nos dice sobradamente sustentada, ¿no? Entonces me gustaría comenzar con Richard Dawkins, porque tenemos un problema. El problema es el naturalismo y Darwin, ¿no? Y Richard Dawkins en El gen egoísta dice que la teoría darwinista de la evolución a través de la selección natural es satisfactoria, porque nos muestra una manera en que la simplicidad puede convertirse en complejidad, cómo átomos desordenados pueden agruparse por sí mismos cada vez en patrones más complejos hasta que terminaron fabricando gente. Darwin provee una solución, la única posible que se ha sugerido hasta ahora al grave problema de nuestra existencia. Y ustedes se darán cuenta inmediatamente que Dawkins se equivoca, porque Darwin no habló de una evolución de átomos a humanos. Al contrario, él incluso en su libro habla de que a lo mejor el creador habría creado algunas formas originales y que de ahí después se produjo la evolución. Y tampoco Darwin provee una solución que es la única, porque de hecho estamos en este congreso hablando de una alternativa que creemos es la más realista a los datos que vemos. Así que me parece que ahí, como pasa muchas veces, algunos que creen estar tan seguros, me parece, se equivocan mucho. Pero como Dawkins hablaba de Darwin, veamos un poquito acerca de Darwin y su teoría. Y acá está Michael Denton, algunos de ustedes los conocerán, les recomiendo sus libros, especialmente la última edición de su libro original, Evolución, una teoría en crisis, que en la última edición renombró su libro actualizado, La evolución todavía una teoría en crisis. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice, ninguno de los dos axiomas fundamentales de la teoría macroevolutiva de Darwin, uno, el concepto de la continuidad de la naturaleza, es decir, la idea de un continuo funcional de todas las formas de vida, vinculando desde el ancestro, ¿no? Común a todas las especies y en última instancia llegando a una célula primigenia. Y dos, la creencia que todos los diseños adaptativos de la vida resultaron de un proceso al azar ciego. Ninguno de esos dos han sido convalidados por un solo descubrimiento empírico o adelanto científico desde 1859. Así que fíjense los problemas graves del darwinismo, o el neodarwinismo si quieren, o la síntesis, o cualquier otro nombre que se le haya podido dar. No hay evidencias de eso, al contrario, cada vez se cuestiona más. ¿Y por qué? Porque un importante problema es como ya hemos visto, ¿no? Es la complejidad, el origen de la complejidad. Y ya vamos a ver después, y como ustedes ya lo habrán visto, un tipo especial de complejidad, ¿no? Y fíjense lo que dice Maynard Smith, la tarea más importante de cualquier teoría evolutiva es explicar la complejidad adaptativa. Así que ahí está el problema. Y cuando miramos las formas de vida, resulta que hay distintos tipos de complejidad, la forma, las estructuras, la función, la conducta, y después
lo que se habla mucho últimamente, que es la complejidad genotípica, ¿no es cierto? El material genético, los procesos que determinan la estructura de las proteínas, los plegamientos, como se ha venido hablando últimamente, etc. Y resulta que cuando vamos al registro fósil, y ahí tenemos el registro de organismos que estuvieron vivos alguna vez, que algunos se extinguieron completamente, otros, formas similares todavía las tenemos vivas hoy, pero ocurre algo muy interesante. Y como ya se ha mencionado y como mencionó el doctor Eberlin en su charla esta mañana, hay un evento interesante que de paso no es el único, pero que conocemos con el nombre de explosión del Cámbrico. La mayoría de los grupos animales o filos, tipos en la clasificación superior aparecen repentinamente en los estratos de la base del Cámbrico. ¿Y cómo podría ser esto si la evolución es un proceso gradual y continuo a través del tiempo? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ahí está el problema, el origen de esa complejidad que aparece de golpe. Y entonces, pero como decíamos, el modelo evolutivo requiere un desarrollo progresivo. Si eso es lo que realmente ocurrió, la evolución naturalista, resulta que cuando miramos en el registro fósil no hay evidencias que eso haya pasado. Pero lo que ocurre, como siempre ocurre, ¿no es cierto? No obstante la falta de esa evidencia, muchos sí, siguen, continúen creyendo e insistiendo que dado suficiente tiempo, al final los procesos naturales pueden producir estructuras complejas. Pero desde aquella época, cuando Darwin había propuesto eso, él también ya tenía alguna sospecha de que a lo mejor eso no podría ser real, ¿no? Y ya vamos a ver enseguida eso. Solamente les quiero recordar esto como para los que no están tan familiarizados con la columna geológica y los fósiles. Acá tenemos el Gran Cañón famoso de Estados Unidos. Allá abajo en el fondo está el precámbrico. Esa primera capa que se ve allá abajo es el cámbrico, y de ahí para arriba la parte de superior, que es el horizonte, es el pérmico. Y es parte de la columna geológica. En ninguna parte del mundo encontramos toda la columna completa, pero se va completando con los estudios que se van haciendo en distintas partes del mundo, y entonces al mirar el lugar vemos que falta algo porque en otro lugar ahí está, y en ese otro lugar podemos ver cosas que no, a lo mejor no están ahí, pero están acá, y entonces a través de la estratigrafía, que es el estudio de los estratos, comparando entre un lugar y otro, se va completando la columna geológica para incluir todo lo que puede haber en la Tierra con todo su contenido fósil que se encuentra ahí, ¿no? Y entonces, acá está la típica columna geológica con las edades en millones de años, que es el método de datación estándar que sostiene la ciencia naturalista. Y entonces fíjense que la columna está dividida en paleozoico, mesozoico y cenozoico. Los fósiles se encuentran desde el precámbrico hasta arriba, pero lo que ocurre es que en el precámbrico, allá bien abajo, hay muy pocas formas y muy, muy simples, y resulta que cuando llegamos a la base de lo que se llama el fanerozoico, que son las otras tres divisiones, en el cámbrico, ahí de golpe aparece una variedad enorme de distintos tipos de organismos, y eso es lo que nosotros llamamos esa explosión del Cámbrico. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, porque Darwin en su libro 12 veces se refirió a esta cita en latín, natura non facit saltus. Y ustedes ya ahí se pueden dar una idea de qué quiere decir, ¿no? La naturaleza, no realiza saltos. Es todo gradual y continuo.
Su amigo Huxley le dijo, no, no digas eso, no hables de eso, porque ya se estaban dando cuenta del problema, ¿no? Lo que se iban a encontrar. Y Dawkins lo dice claramente, fíjense, de hecho la evolución no solo es un proceso gradual, sino que tiene que ser gradual si ha de realizar algún trabajo explicativo. Así que tenemos un concepto básico de no solo de la idea original de Darwin, sino del neodarwinismo y el resto, de que todo el proceso del cambio que puede haber tiene que ser un cambio gradual y continuo. Bueno, y entonces acá está Darwin, fíjense, y esto es muy sorprendente, para muchos no sabrán, si no leyeron el libro en forma completa, que él también se cuestionó a sí mismo porque estaba consciente de muchos problemas de la columna geológica. Y entonces fíjense en el primer párrafo arriba, el capítulo dice razones para no creer en modificaciones grandes y bruscas. Y él dice, apenas hay lugar a la duda sobre que muchas especies han sido desarrolladas de una manera extremadamente gradual. Muchos grandes grupos de hechos solo son comprensibles por el principio de que las especies se han desarrollado mediante pasos muy pequeños. Y luego, más abajo dice, si se pudiera demostrar que algún órgano complejo existe que no hubiese podido formarse a través de numerosas y pequeñas modificaciones, mi teoría se derrumbaría en forma completa. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque él mismo se está poniendo en una posición muy difícil, ¿no es cierto? Y entonces siguen esas razones para no creer ahora en modificaciones grandes y bruscas. Dice, una clase de hechos, sin embargo, a saber, la repentina aparición de nuevas y distintas formas de vida en nuestras formaciones geológicas. Y ahí se está refiriendo a ese puntito allá en el Cámbrico, esa explosión que ahora conocemos como la explosión del Cámbrico. Él dice, parece que eso apoya a primera vista la creencia en el desarrollo repentino, pero el valor de esta prueba depende enteramente de la perfección del registro geológico relativo a periodos remotos en la historia del mundo. Si este registro es tan fragmentario como muchos geólogos afirman con mucha fuerza, nada hay de extraño en que aparezcan nuevas formas súbitamente desarrolladas. ¿Por qué dice esto? Decíamos de que Darwin se había dado cuenta y se preguntaba ¿por qué no encontramos todos esos eslabones, esas transiciones, esos cambios en contables eslabones intermediarios? Y entonces él se preguntaba ¿por qué todas las formaciones geológicas y todos los estratos no están llenos de tales eslabones? Seguramente la geología no revela ninguna finamente gradada cadena orgánica. Y esto a lo mejor es la objeción más obvia y grave que puede impulsarse contra mi teoría. Fíjense que podríamos decir honesto, porque reconocía que dado algunos problemas, a lo mejor habría graves objeciones a su teoría. Y de hecho que es así. ¿Por qué? Porque ya han pasado unos cuantos años, esas formas transitorias. Fíjense qué interesante, él no se quedó ahí, sino que además se refirió a una otra cuestión importante que es, como él explicó en un subtítulo donde decía órganos de complicación y de perfección extremas. Y decía él que en el caso del ojo humano, suponer que el ojo humano, con todas sus inimitables disposiciones para el ajuste del foco a diferentes distancias, para admitir diferentes cantidades de luz, para corregir la aberración esférica y cromática, pudiese haber sido formado por la selección natural, parece, lo confieso francamente, absurdo en el más alto grado. Pero bueno, él pensó, a lo mejor podemos pensar que
hubieron ciertos pasos que él pensó podrían ser graduales, pero ustedes imagínense que empezar con una membrana de células fotosensibles a la izquierda y después ir invaginándose y después llenándose de líquido y después que le aparezca porque sí nomás un lente y que después aparezcan músculos y al final toda una formación como el ojo, parecen saltos demasiado grandes, ¿no es cierto? No pequeñas gradaciones. Pero esa era la idea de él, para el origen de estas estructuras complejas. Así que ahí está. Hoy sabemos que no es solamente esas estructuras que mostrábamos antes. Ahora sabemos que el ojo es algo realmente complicado. Es parecido ¿no? a la caja negra de Darwin, de Behe, ¿no? Porque ahora que sabemos todo lo que ocurre para que podamos ver, incluso con todos los procesos físicos, químicos, biomoleculares, que permiten rayos de luz transformarse en ondas químicas, o sea, impulsos nerviosos, ¿no? Y después llegar a centros de la visión en el cerebro, más de 30 centros de visión. Habría que esperar de que las estructuras iban evolucionando a la par de todas las estructuras cerebrales. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra por procesos puramente naturales sin ningún objetivo final, ¿no? Así que fíjense qué complejidad. Bueno, pero no vamos a hablar del ojo humano. Vamos a hablar de la explosión del Cámbrico, allá abajo en el Cámbrico, cuando aparecen los primeros ojos. Y uno esperaría cuán complejos podrían haber sido los primeros ojos la primera vez que aparecen. Y entonces ahora eso es lo que vamos a ver, justamente. Entonces vamos a ir ahí a la base del Cámbrico y resulta que en la revista Time, en 1995, en la tapa, justo comentó sobre ese evento singular de la explosión del Cámbrico, que ya era desconcertante para Darwin, como vimos, donde él dijo, no puedo dar contestación satisfactoria a la pregunta de por qué no encontramos depósitos ricos en fósiles que pertenezcan a estos supuestos antiquísimos periodos anteriores al sistema Cámbrico. O sea que él se dio cuenta de que abajo del Cámbrico no habían los eslabones, los antepasados de lo que aparecía allí en el Cámbrico, y él admite que no podía explicarlo en forma satisfactoria, ¿no? Y les debo recomendar el libro de Stephen Meyer, que hablará dentro de un ratito, Darwin's Doubt, o la duda de Darwin, ¿no? Y también les recomiendo un librito que salió después, que es las respuestas de Meyer y una cantidad de otros investigadores defensores del diseño inteligente sobre toda la crítica que se ha hecho a este libro original. Ese par de libros es fantástico, así que no se lo pierdan. Pero bueno, estábamos hablando de la explosión del Cámbrico, pero resulta que hay una cantidad de otras más arriba en la columna. Pero esta es significativa porque aparecen cosas realmente espectaculares, como vamos a ver. Hay una cantidad de lugares en el mundo donde se pueden ver estratos que revelan la explosión del Cámbrico, y ahí tienen una lista: en Canadá, Suecia, China. En China hay unas espectaculares, algunos nuevos descubrimientos de hace 2-3 años atrás. Y entonces veamos un poquito. Acá está el nuevo descubrimiento del 2019. Ahí a la izquierda, ahí está la tabla que muestra el precámbrico en anaranjado abajo y el cámbrico, la parte donde ocurre la explosión, bien abajo en el cámbrico inferior. Lo interesante es que algunos evolucionistas, siempre tratando de defender su postura naturalista, ¿no es cierto?, frente a estos problemas,
¿cuál sería lo obvio que harían? Bueno, tratar de extender el tiempo que duró la explosión para que no parezca un salto tan grande, ¿no es cierto? La llave que se ve bien a la izquierda es un poquito más extensa, son unos cuantos millones de años, pero, y ustedes lo verán en el libro de Stephen Meyer, cómo él documenta y en la respuesta a las críticas después, cómo documenta con trabajos científicos por especialistas paleontólogos en este tipo, en esta explosión del Cámbrico, que la duración de la explosión, en realidad, cuando mucho podría ser 10 millones de años, como la llavecita más chiquita que se ve ahí adentro, y probablemente mucho menos que eso, entre 5 y 6 millones de años, que es prácticamente imposible que es para explicar un proceso gradual. Y bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y les quiero mostrar dos o tres cositas nomás. No vamos a entrar en toda la variedad que se ha encontrado y vamos a enfatizar un grupo especial que son los trilobites. Y acá están en China, y ustedes ahí en la parte izquierda hasta la cabeza, en la parte interna se ven dos cositas, perdón, arqueadas como una media luna, que son los ojos, y ya vamos a ver otros ejemplos. Esta es la fauna de los mares que se cree existía cuando vivían estos organismos que quedaron preservados en esas capas de la explosión del Cámbrico. Y ustedes ven una variedad enorme, en realidad hay como 22, 23 diferentes filos o tipos de organismos que aparecen repentinamente, entre ellos los trilobites, como mencionábamos. Y aquí hay una especie de debate entre, bueno, era el orden Relichida, como estos que están acá, o era el orden bueno, y acá, fíjense qué interesante, porque cuántos distintos trilobites había ahí, 203 géneros, y todas las otras especies que había dentro de cada género. Así que hubo una explosión, aparte de aparecer instantáneamente, de golpe, aparece gran variedad y luego en un periodo muy cortito hasta el Cámbrico medio desaparecen todos, se extinguen, ¿no? En total tenemos más de 20.000 especies en el Paleozoico, 10 órdenes de trilobites, y acá hay otro orden. Este es el Phytopárida, que también algunos creen que probablemente son los primeros que aparecen, también como 521 millones de años, y acá es un orden muy grande, 52 familias enteras. Y ustedes saben que las familias son una categoría de taxonómica bastante alto nivel, o sea que una familia es bastante diferente de otra familia, pero fíjense, 52 familias con 1054 géneros y aparición repentina sin antepasados más abajo y una explosión enorme después, pero de corta duración, se extinguen. ¿Y cómo eran estos trilobites? Bueno, lo que queremos hacer es mirar, y acá en honor a Ana María incluí este trilobite hermoso acá de Colombia, es un poquito de más arriba, en el Cámbrico medio, pero tiene las características de los que están más abajo, que son estas tres partes del cuerpo, la cabeza, el tórax, el abdomen y la cola, digamos, y al costado de la cabeza esas dos estructuras semilunares que son los ojos, que son los que vamos a ver. Y entonces acá están, en la base de la explosión del Cámbrico, la explosión del Cámbrico, con los trilobites muy complejos, ahí lo vemos aún una animación, con sus patitas, sus antenas, sus partes del cuerpo, y entonces, ¿qué nos muestran estos trilobites? ¿Nos muestran diseño o no? Y acá están algunas características de todo esto, ¿no? Lo que hay que tener en mente es que aparecen repentinamente en el Cámbrico inferior, no tienen antepasados en estratos inferiores
y cuando aparecen la primera vez ya son tan complejos como los artrópodos modernos y tienen estructuras singulares muy complejas. Y como decíamos antes, Darwin ya para él era un dilema, y bueno, ya se conocían de hace un tiempo, así que él estaba familiarizado con eso. Bueno, y quiero enfatizar algo, un detalle muy pequeñito para hablar de diseño. Así que ahí ya sabemos que como se ven casi como cualquier artrópodo moderno, por ejemplo, acá está la cabeza de un alguacil a la derecha, una libélula, y a la izquierda está el ojo compuesto de los trilobites, muy parecidos, así que toda la fisiología y toda la estructura compleja de un animal como es una libélula, un alguacil, debería haberlo tenido el trilobite cuando recién apareció, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de los ojos. Los trilobites tenían tres tipos de ojos principales, el ojo crescéntico, el ojo holocroal, el ojo esquizocroal, y ahora vamos a ver cómo era ese ojo. El ojo es un ojo compuesto, como lo de las moscas y de los alguaciles actuales, pero lo significativo de esto es que tenían cada ojito del ojo compuesto, que podían ser cientos a muchos más, varía el número en las especies, pero ahí los ven, algunos arreglados de una manera, otros de otro, pero todos tenían un lente de mineral, como nuestros anteojos cuando empieza a fallarnos la vista, ¿no? Que tenemos un lente de plástico o de algún otro material o de algún mineral. Bueno, los trilobites tenían un lente en la superficie del ojo, estaba anclado en el cuerpo de la cabeza, así que, y ahí ustedes ven las distintas disposiciones. Lo importante de reconocer acá es que cada lente que ustedes ven ahí en color celeste tiene una curvatura superior y una curvatura inferior. Y entonces, ¿y por qué significativo? Bueno, ese es el punto que queremos destacar esta tarde. Y las figuras de color celeste. Lo interesante, dos científicos famosos del siglo XVII, estudiando la física de la óptica de los lentes, descubrieron los principios básicos de esa óptica, ¿no es cierto? Y entonces descubrieron que para que los rayos de luz que entran a través del lente a los ojos, para poder enfocarse donde estaban las células fotorreceptivas, tenían que tener una curvatura exacta y precisa para que los rayos después converjan, esas líneas amarillas que ven ahí, converjan en un punto para hacer el foco sobre las células fotorreceptivas de la retina, por ejemplo. Y entonces, fíjense qué interesante, había dos tipos de construcciones los dos tipos están presentes en los trilobites. El de arriba que explicó Descartes y el de abajo que explicó Huygens. El de arriba es un poco, no es tan esférico, el de abajo es más esférico, y la superficie de la salida de abajo, digamos, del lente, de la salida de los rayos, son un poquito diferentes, pero ustedes ven que tiene un promontorio en la parte central, que ahora los científicos, año 2000, explican, favorece y facilita la visión bifocal, única en los animales. Y el de abajo, ustedes ven, bueno, los dos, el de arriba y el de abajo, muestran una parte blanca. Se ha descubierto que el lente estaba compuesto de dos partes, una parte mineral de calcita. Cuando los átomos de la calcita están ordenados especialmente, la calcita es transparente, funciona como un lente, y la parte blanca que se ve ahí, no se sabe si era de mineral o de una materia orgánica,
pero ahora se sabe que corregía la aberración esférica y posiblemente la aberración cromática. Entonces ahora pienso en un segundo. Si se requiere de grandes mentes para deducir la óptica y la... Porque imagínense, cuando usted tiene un problema de la vida, o cuán complejo es eso, ¿no? Y entonces, fíjense que lo más importante de todo esto es los trilobites allá en la base del Cámbrico y allá atrás en el tiempo, como creen los evolucistas, medio billón de años, ya lo tenían. Y aparecen así, con la curvatura exacta, la primera vez que aparece. Extraordinario, ¿no? Y entonces, claro, por eso los especialistas reaccionan de esta manera. Fíjense, Levi Setti, él es probablemente el experto en trilobites más famoso. Y dice, de hecho, este doblete óptico es un artefacto tan típicamente asociado con la invención humana que su descubrimiento en los trilobites llega a algo así como un shock. La realización de que los trilobites desarrollaron y usaron tales artefactos medio billón de años atrás hace que el shock sea mucho mayor. Y un descubrimiento final, que la interfase refractaria entre los dos elementos del lente en el ojo del trilobite, esa parte celeste y la parte blanca, ¿no?, fuera diseñado de acuerdo con las construcciones ópticas que resolvieron Descartes y Huygens a mediados del siglo XVII, raya en pura ciencia ficción. Qué cosa, ¿no? Y qué admisión, podríamos decir. Y el diseño del lente, agrega, en el ojo del trilobite podría calificar muy bien para la divulgación de un invento. Cada vez que los que inventan algo presentan sus documentos para patentar algo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto diseño hay ahí? ¿No? Y entonces, otro paleontólogo famoso, el famoso paleontólogo Niels Eldridge, él dice, estos lentes, técnicamente llamados lentes asféricos, aplanáticos, optimizan mejor tanto la recolección de luz como la formación de la imagen que cualquier otro lente jamás concebido. Con justa razón podemos estar maravillados de que estos trilobites tan temprano en la historia de la vida sobre la Tierra hayan dado con el mejor. ¿Qué es eso de hayan dado? ¿Se encontraron por casualidad o qué? Bueno, hayan dado con el mejor diseño de lentes que la física de la óptica jamás haya podido formular. Bueno, ahí hay un parrafito en inglés, porque justamente algunos creen que que algunas estructuras complejas en los lentes de los trilobites o en los ojos de los trilobites se originaron de otros por un proceso de retención de estados de desarrollo inferiores, digamos, ¿no? Cuando el trilobite es más joven, tiene un tipo de lente, pero bueno, eso no aclara nada ni ayuda a nada porque ya lo tenía el más joven en la base del Cámbrico, así que igual aparecen como son la primera vez que aparecen con esta estructura de complejidad. Y entonces, para que nuestros amigos entiendan un poquito qué es esto de estructuras complejas, nosotros hablamos mucho de complejidad irreducible y todo eso, les recuerdo algo muy interesante. Acá está Charles Taxon y sus colegas que armaron distintas categorías de complejidad. Y el uno es un arreglo ordenado, periódico, específico,
pero las letras ustedes ven se pueden repetir, por eso es periódico, y las palabritas se repiten, es específico porque tenemos distintas letras, distintas palabritas, y eso es lo que encontramos comúnmente, y esto se puede producir fácilmente por un proceso natural, ¿no? En los cristales, en el nylon, etc. El segundo es otro tipo de arreglo complejo, pero es aperiódico. Ustedes ven que las letras se suceden en distinto orden, no hay manera de ver ninguna periodicidad ni nada, y tampoco es especificado porque no requiere de una especificación, se ordenan así automáticamente de esa manera, como algunos polímeros y en los polipéptidos, por ejemplo. Pero eso no es lo que tenemos en los lentes de los trilobites, ni en muchísimas otras estructuras que nosotros pensamos requieren diseño inteligente. El tercero es el ejemplo correcto. Es un arreglo complejo, pero es aperiódico, como el segundo. Pero miren la gran diferencia que hay entre el segundo y el tercero. Cuando decimos especificado información especificada, nos estamos refiriendo a este tipo de complejidad, como una secuencia de palabras, de letras que forman palabras y palabras que forman una frase que tiene sentido, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre en el ADN, en las proteínas, y yo agregaría en la estructura del cristal o del lente del trilobite hecho de cristal o de un mineral, porque requiere de información compleja específica y como decimos requiere, quiere decir que la información se debe especificar. ¿Y quién lo puede especificar? Solo una inteligencia. Y de ahí viene este concepto de la información compleja especificada. Y como en el ojo del trilobite vemos, hay miles de otras estructuras submicroscópicas, hasta macroscópicas, hasta de la conducta, que son buenos ejemplos de esta información compleja que debe especificarse. ¿Y quién lo puede especificar? Una inteligencia solamente, no hay otra posibilidad. Bueno, así que hemos visto los ojos de los trilobites y el ejemplo este de la visión es muy interesante porque lo vemos repetidas veces en el origen de otras especies, de los ojos de otras especies. Por ejemplo, este es otro organismo de la explosión del Cámbrico, se llama Anomalocaris, y fíjense los dos ojos medios violáceos que se ven, esos grandotes ahí en la cabeza. 16.000 lentes hexagonales en cada ojo, tenían la visión más aguda que los trilobites, como 30 veces más, hasta estos cazaban a los trilobites, se cree, y también les daban visión de color, y bueno, y también cómo aparecen sin antepasados más abajo, la primera vez así de complejo. Y los ojos pueden seguir dándonos argumentos bárbaros para el diseño inteligente porque los vemos en distintos tipos de organismos. Este no es tan antiguo, aparece más arriba en la columna, pero aparece con ojos sumamente diferentes y complejos. Miren, y bueno, y aparecen mortalidades en masa en distintas partes de la columna, o sea que estos organismos proliferaron en ciertas épocas y hoy tenemos algunos vivos, y cuando miramos los vivos resulta que tienen como 200 ojos entre las dos valvas, y ahí están ahí abajo esos ojitos azules, que son como telescopios. No tienen nada que ver con el ojo del trilobite y son completamente diferentes, con espejos. Estos, en lugar de tener un lente y los rayos pasar directo al fondo del ojo, a la retina, tienen telescopio. Los espejos reflejan y eso les da una mejor, y está enlazado con un mosaico de cristales cuadrados que da inclusive una mejor imagen, y además tienen una retina doble que permite ver mejor imágenes en el centro y en la periferia. Así que cuán complejo es, ¿no? Bueno, y eso no es todo, porque tenemos en el registro fósil evidencias de la cantidad de otros
tipos de diseño que también los vemos en los organismos modernos, ¿no? Estos están extinguidos, son los amonites, y estos son moluscos, cefalópodos, y tienen, ustedes recordarán muy bien, esta estructura espiral, y bueno, esas cámaras era donde el organismo iba viviendo, y después a medida que crece se va moviendo, siempre va a estar en el último compartimento, y aparecen desde muy abajo en el Devónico, y se extinguen al final del Cretácico, en la mitad de la columna geológica, y ese diseño espiral es lo que llama tanto la atención, porque coincide con la secuencia de Fibonacci, o muy parecido, y la geometría y la matemática de esta espiral es como una variante de la espiral de oro. Y cuán fácil sería lograr algo así por un proceso puramente natural, ¿no? Así que extraordinario. Y después, cuando hablamos del vuelo, tenemos alas y vuelo en distintos grupos de organismos que aparecen en distintas épocas, supuestamente, ¿no? Pero los encontramos fosilizados por primera vez en distintas partes de la columna geológica, y acá tenemos los insectos. Esto es de la famosa formación de Brasil, la formación Crato, que es realmente un depósito de conservación excepcional, con pigmentos, estructuras de músculos, etcétera, etcétera, realmente extraordinario. Y las alas de diferentes tipos de organismos, por ejemplo, diseño de alas en los vampiros. Este a la derecha es el primer, o sea, el fósil más antiguo de un murciélago del Eoceno, de la formación Green River en Wyoming. Reptiles con alas, como los pterosaurios. Esto es de Solnhofen, otro depósito extraordinario, donde incluso se han conservado las alas membranosas, realmente espectacular. Y además, las aves, como todos sabemos ya, a la izquierda un fósil de un martín pescador, y ahí está el maravilloso ese ave de los trópicos, actualmente vivo. Y entonces, bueno, podríamos pensar en tantas otras cosas, estructuras que podemos ver en la columna geológica, que nos muestran no solo la complejidad tan espectacular, sino también ese concepto de las apariciones repentinas y las discontinuidades, que después van a escuchar un poquito más aplicada en el ser humano. Van a ver qué fantástico que es todo eso, a través de la presentación del doctor Casey Luskin. Así que realmente extraordinario. Bueno, y entonces, para concluir, ¿qué nos muestran los fósiles? Bueno, todos los datos que yo les he mostrado son datos científicos. Los investigadores evolucionistas incluso son los que están revelando y descubriendo todos estos datos tan espectaculares. Y los fósiles son un testimonio de diseño inteligente, porque se ven en esas estructuras que aparecen por primera vez tan complejas como las estructuras de los que viven hoy. Planes de cuerpos, como por ejemplo alas versus organismos sin alas, ¿cómo aparecieron? El comportamiento, distintos tipos de comportamiento. Y seguramente que encontrarlos enterrados y también preservados representan eventos de sepultamiento rápido, porque si no, no se pueden conservar como se han conservado. Y entonces, como decíamos, la aparición repentina, sin antepasados de los cuales hubieran podido evolucionar, lo que presenta como en sus charlas muestra otro defensor del diseño inteligente, el paleontólogo Gunnar Betschly del Institute, y él habla justamente de todas estas diferentes apariciones repentinas, que es una refutación, no solo un cuestionamiento, sino ahora, más que nada, una refutación de la teoría macroevolutiva, o sea, del neodarwinismo, ¿no?
Y yo creo que todo esto que hemos estado hablando presenta un apoyo más de un modelo de origen polifilético, porque aparecen diferentes tipos de organismos de golpe y no se puede rastrear su evolución a un antepasado común. Así que, ¿cómo se explica que hayan aparecido diferentes formas al mismo tiempo? Entonces, y cuando vemos las estructuras que tienen, no podemos pensar en otra cosa que diseño inteligente. Y como suelen decir, ya hemos escuchado al doctor Torres y a otros, incluso a Stephen Meyer y otros, que muestran que la mejor explicación, o sea, la inferencia a la mejor explicación, es que son resultados de diseño inteligente. Y ni siquiera poder pensar en otras explicaciones naturalistas, porque ya vemos en los mismos datos que se requiere de diseño inteligente. Y entonces termino con esto. Ustedes han escuchado, y ya hemos escuchado en charlas anteriores, que algunos cuestionan el diseño inteligente por falta de base científica. No, la base es fáctica, como ustedes han visto. El diseño inteligente se basa en datos, y no solo datos cualquiera, sino datos muy, muy poderosos y básicos que muestran que estas estructuras solo pudieron haberse desarrollado por diseño inteligente. Y lo bueno es que en el registro fósil tenemos todos estos ejemplos de los que hemos estado mencionando, y en el caso de la explosión del Cámbrico, una cuestión muy compleja, desconcertante, que le había producido dolores de cabeza a Darwin, y claro, porque justamente la explicación para todo eso es que se necesita de un diseño inteligente. Así que terminamos acá. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir estos momentos con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Biaggi. Excelente exposición. Además que es un tema que siempre a los evolucionistas les encanta decir, ¿no? Y piensan que es lo que más da evidencia a la evolución. Y como vimos en su presentación, la verdad es una piedra en el zapato para el evolucionismo. Entonces creo que deberían de cambiar de argumentos porque ya ese está fuera del abanico de posibilidades que ellos puedan tener, ¿no? Y le cuento que la gente se emocionó muchísimo con su exposición y tenemos muchas preguntas. Entonces, tenemos más o menos unos 10 minutos para responderlas. Hay varias que están relacionadas con la datación de carbono 14 y otro tipo de dataciones, entonces esas las intentamos integrar. Pero antes de comenzar con las de datación, vamos a tener más o menos unos 3 minutos de respuesta por pregunta para alcanzarlas a responder. La primera es siempre se ha hecho esta pregunta, pero queremos escuchar la respuesta de usted, que es especialista en el área, está hasta en trabajo de campo en este momento, ¿verdad? Entonces dice, una de las críticas al darwinismo es que no demuestra la macroevolución, cambio de una especie a otra. Sin embargo, se han señalado algunos ejemplos de cambios de especie a otras, tales como Ambulocetus, Archaeopteris, Tiktaalik, Pachycetus, Rhodocetus, Dorum, Elomerix. ¿Cómo interpreta el diseño inteligente estas especies? Dice Juan Carlos Restrepo. Y yo le preguntaría, ¿realmente hay evidencia de cambio de una especie a otra? Miren, esta es una pregunta muy importante porque en una charla anterior ustedes escucharon que a lo mejor habría que repensar un poquito este tema de macro versus micro, porque técnicamente sí, macro empieza a nivel de género, entonces, y especiación y las razas serían micro. El problema es que un cambio de especie a otra nunca se ha podido ver directamente, ¿no? Pero ahora se cree que a lo mejor lo que solía hablar de macroevolución, a lo mejor debería estar del nivel de familia para arriba.
porque son planes corporales bastante diferentes. Y la clasificación, el sistema de taxonomía y clasificación es un problema ese, porque no se ponen de acuerdo. Algunos quieren agrupar todo en una sola categoría y tener una cantidad de organismos que son similares, pero ligeramente diferentes dentro de un grupo. Pero hay otros taxónomos que les gusta nombrar y nombrar y nombrar y clasificar y poner géneros diferentes y grupos más altos como familia diferentes, y en realidad todos los organismos son muy parecidos. Es más variabilidad que evolución, digamos, de organismos muy diferentes unos a otros. Yo creo que uno puede, pensando en el diseño inteligente, uno puede esperar que leves cambios genéticos pudieran producir ligeras variedades, y por eso es que tenemos tanta variedad de razas, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, las especies, la variedad de especies que hay dentro de una familia son enormes, perdón, dentro de un género son muy grandes. Por ejemplo, los peces cíclidos de África, que siempre se usan como un ejemplo de toda esta variabilidad, hay más de 4.000 diferentes especies, pero son todos prácticamente idénticos. Lo único que cambia es una manchita acá, un tipo un largo de una espinita, o la forma de la aleta o algo, pero son cambios mínimos. Es parecido, y ahora sabemos que muchos de esos cambios se realizan por influencia epigenética y de genes reguladores que van activando y desactivando genes que ya están ahí. O sea que no se necesita mucho cambio para generar esas variabilidades, ¿no es cierto? Entonces, y los ejemplos que mostraba el señor Restrepo, claro, son los ejemplos típicos, por ejemplo, en la evolución de la ballena, de animales de un ambiente que pasan de un ambiente a otro y que los pies se convierten en aletas y después en pies, y etcétera, etcétera. Algunos de esos cambios requieren, en la estimación de muchos paleontólogos, cambios grandes, no cambios ligeros, y entonces ahí es donde aparece el problema de las mutaciones y el verdadero cambio que puede ocurrir con las mutaciones genéticas, sabiendo que la mayoría de las mutaciones producen defectos, incluso muerte, no son beneficiosas. Entonces, algunas de esas series podrían ser reales, como por ejemplo el más común es el del caballo, ¿no? Siguen siendo todos caballos, nada más que cambian ligeramente las diferencias. En algunos de los otros ejemplos de ballenas, animales terrestres o viceversa, a lo mejor los cambios son demasiado grandes y a lo mejor no sean tan realistas como pensamos, ¿no? Pero esa es la naturaleza de la cuestión, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Kesia, ¿puedes ayudarnos, por favor, con la siguiente pregunta? Y cómo no. La siguiente pregunta viene de Tusky. Dice, si la explosión duró millones de años, ¿a qué se refiere con apariciones de golpe? ¿De un día para otro o entre cientos y miles de años? Muy buena Sí, pregunta. esa es una buena pregunta porque claro, a nosotros nos parece que 10 millones de años es una cantidad enorme de tiempo. Hay dos cuestiones fundamentales acá. La primera tiene que ver con, por ejemplo, si pensamos que la historia es de millones de años, que probablemente no sea tan así, pero bueno, en el modelo uniformista geológico de millones de años, 10 millones de años, la cuestión es esta, 10 millones o 5 o 6, que es lo que se cree que realmente es la explosión del Cámbrico, en una cantidad de
digamos, 2.5 billones de años, porque esa es la historia de la vida, supuestamente. La vida habría empezado como hace 2 puntos y algo billones de años. Entonces, 10 millones de años, en esa gran cantidad de años, es es como decir, como decía, ¿se acuerdan en la presentación de Marcos Eberlin? Que hizo toda la historia de la vida en 24 horas. O sea, y él decía, es como pensar en 2 minutos la explosión del Cámbrico, ¿no? Y entonces, piénsenlo, ¿cuán rápido es 2 minutos en el largo de un día? Entonces, esa es la comparación para los 10 millones de años de la explosión del Cámbrico. Es instantáneo prácticamente, es muy, muy cortito. Por el otro lado, como decía el doctor Eberlin, si pensamos en ciertas naturaleza paleontológica, como la conservación de las moléculas orgánicas, que muchos creen que las proteínas, el ADN, etcétera, y una cantidad de otras moléculas orgánicas no podrían sobrevivir más que unos pocos miles de años, en lugar de 65 millones de años como las proteínas del T-Rex que describió Mary Schweitzer, que fue el inicio de toda esta revolución en la paleobioquímica, ¿no? Entonces, como decía el doctor Eberlin, ese aspecto tan importante para la evolución, que era el tiempo, a lo mejor desapareció y no tiene tiempo. Entonces, están esos dos aspectos. Eso es lo que podemos comentar sobre esta cuestión del tiempo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a juntar las últimas preguntas porque son similares. Entonces, bueno, algunas, ¿no? Porque ya también no tenemos mucho tiempo. Podemos, ¿qué se puede ayudarnos por favor con una? Yo leo la otra. Claro que sí. Esa es de Carlos Stan. A mí me sale Stan, ¿verdad? Debe ser estaño tal vez, pero bueno. Sí, perfecto. Dice, ¿qué métodos de datación serían los más exactos para ser utilizados en fósiles de la época de los trilobitas? ¿Qué exactitud real podrían tener? A la hora del cálculo, ¿deben hacerse algunas suposiciones que podrían distorsionar en millones de años la datación? Esa es la pregunta del millón, como solemos decir, ¿no? Porque... Un segundito, perdón. Es que eso está relacionada un poco. Entonces, sí, perfecto. Entonces, ¿podrían también, por favor, explicar en pocas palabras el método de datación por isótopos de carbono y su confiabilidad? Pregunta Sergio Gabriel Quesada, y también hay otra relacionada, y ¿es posible estimar la fecha de la explosión cámbrica? ¿Son confiables estas dataciones de los evolucionistas para determinar los millones de años que el doctor Biaggi expuso, o desde el diseño inteligente se usan otros métodos de datación? Bueno, son muchas preguntas, pero son todas relacionadas. Sí, como les decía, esta es la pregunta del millón. En realidad son varias preguntas, ¿no? Y en algunos casos uno podría decir, no, es difícil. Pero bueno, la cuestión, hay varias cuestiones acá. Una es la edad real de la columna de la vida en la historia de la Tierra. Y como decíamos hace un minutito, hay cuestionamientos que hacen dudar de que el tiempo profundo, como se suele decir, esa edad de millones de años que registran los métodos de datación actuales, sea real. O sea, hay un cuestionamiento de que a lo mejor eso está equivocado, por un lado. Por el otro lado, es la datación basada en datos de métodos radioactivos como, por ejemplo, uranio, estroncio, argón y todo eso, que arrojan cifras millonarias, y ya hay un consenso. Estos métodos se siguen aplicando y refinando, y a pesar de las presuposiciones sobre las cuales están basados, que tienen que ver con la cantidad de isótopos padres
existentes y los hijos, o sea, los átomos a los cuales se convierten un isótopo a otro, y eso ahí decimos padre a hijo, y la tasa de transformación, de conversión de un isótopo en otro. Ahora se cree que todo está bastante bien entendido y que las tasas de cambio son constantes, que se puede identificar cuando hay errores o cuando escapan algunos de los isótopos y entonces pueden alterar los resultados. Igual todo está basado en presuposiciones, o sea que hay que tener cuidado con eso. Y hay muchos errores también documentados de rocas que se datan en millones de años y resulta que son de erupciones volcánicas de hace 2 o 3 años, ¿no? Pero para contestar la pregunta, nosotros en geología, aunque no aceptemos la datación, Esperemos unos instantes. edades radioeléctricas más antiguas que las demás arriba en un orden gradual, ¿no? Así que es valioso el método, pero eso no significa que dé fechados reales, ¿no? Entonces, los métodos radioactivos de uranio, de estroncio, de argón, etcétera, todos esos métodos, cuando datan la explosión del Cámbrico, la van a datar siempre más o menos en el mismo rango de edades, por ejemplo, de 530 a 520 millones de años, y ahí no hay problema. Donde quiera que vayamos en el mundo y veamos las mismas capas, los métodos arrojan las mismas edades. El otro método es el del carbono 14, ese solamente sirve para la alteración, el cambio de carbono 14, solamente eso dura la durabilidad del carbono, que más o menos tienen una edad de 5.000 y tantos años, entonces uno puede esperar que por la cantidad de carbono que haya, cuando mucho se puedan datar cosas tan antiguas como 50 o 70 millones de años. Pero ahí también las mismas críticas y cuestionamientos que se hacen con los otros métodos se pueden hacer con este método. Entonces tenemos el problema de la edad real, pero también la utilidad de esos métodos porque nos fechan las rocas para poder después compararlas entre un lugar y otro, y eso es bastante valioso, aunque no sean edades reales, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Biaggi. Le agradecemos mucho su participación y queríamos pedirle también, ¿no?, que el próximo congreso también está súper invitado. También estamos ansiosos por ver la serie de videos que gentilmente va a grabar para nosotros. Y bueno, algunas palabras finales que quiera decirle al público. Muchas gracias. Ha sido un placer enorme estar con ustedes y les deseo a todos lo mejor. Yo creo que la mejor solución a todos estos problemas es un diálogo franco, y coincido con los demás expositores que la ciencia debió ser siempre de tal manera que pudiese considerar todas las distintas hipótesis. Entonces, cuando tenemos un problema, cuando nosotros como científicos nos encerramos dentro de ciertas presuposiciones que tengamos y no queremos aceptar otras, ¿no? Entonces, sería lindo que algún día la ciencia progrese en esa dirección para poder considerar todas las posibilidades, especialmente las que ahora vemos tienen tanto apoyo científico o basado en los datos, etcétera, ¿no? Y yo creo que la comunidad va a ser una de las claves para que mucha gente pueda ver todas estas verdades y todas estas evidencias
y podamos de esa manera llegar a la verdad, que es lo que todos queremos. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para todos.